Bueno, buenos días a todos. Sesión del 27 de enero. Semana intensa en los mercados. Les dije que tanto el índice, el NAS, como el dólar iban a sufrir movimientos bruscos. Esos son velas de una hora. Vamos a ver las velas diarias. Vean cómo las velas diarias también están siendo bien, tienen un montón de mecha y poco cuerpo, tanto en el eurodólar como en los índices. Vean la vela diaria. Y sin embargo, digamos que medianamente se cumplió el análisis que estábamos viendo. Recuerden que les dije que íbamos a tener una semana alcista y hubiera sido más alcista de lo que fue si Tesla no hubiera sido no hubiera hecho la payasada que hizo. Ya les voy a contar qué fue lo que hizo Tesla y qué fue lo que pasó con Tesla. Pero si nos vamos a velas de 4 horas, podemos ver cómo este fue el lunes 22 de enero en la apertura del mercado. Tuvimos una entrada casi exacta del análisis que hicimos y tuvo una subida de hasta 342 puntos desde el punto de entrada. Entonces el análisis digamos que se cumplió, pero eso fue hasta el miércoles 24 a la apertura del mercado. O sea, de lunes a miércoles se cumplió lo que les dije, que iba a ser una semana alcista, que iba a romper máximos históricos, que de hecho rompió otro máximo histórico. Llegó hasta los 17.600, que es un máximo histórico que nunca, bueno, sí histórico definitivamente, es un histórico que un máximo que nunca se había visto. El máximo histórico anterior, podemos ver que está aquí en la zona de los 16.800. Entonces rompió el máximo histórico en casi 800 puntos. Romper un máximo histórico en 800 puntos estamos hablando de cosas serias, pues. O sea, normalmente cuando alcanza los niveles históricos, tiene un rechazo fuerte. Y sin embargo, ¿se acuerdan que les dije que por la temporada que viene, que las compañías están cerrando sus ganancias del trimestre, porque el año fiscal empieza en febrero, las compañías empiezan ya a reportar sus ganancias del último trimestre fiscal y eso iba a hacer que el índice fuera alcista. Entonces fue alcista hasta el miércoles y lo que pasó es que el miércoles al finalizar la tranza del mercado, al finalizar la jornada del mercado del miércoles, tuvimos el reporte de ganancias de Tesla. El reporte de ganancias de Tesla, si vemos el gráfico de Tesla, tuvo una caída significativa. Eh, Tesla, esta Tesla. Vean esto, vean qué bonito. Uy, este fue un análisis que hice allá por abril del 2023. Vean cómo se fue a cumplir. Casi llega a mi take profit. De hecho, estuvo casi un tiempo aquí, casi por tocar el stop loss y después lo rompió. Pero esto es año pasado. Vamos a borrar esto de aquí. Quiero que vean qué pasó esta semana. Esta es la vela semanal. Vamos a acercarla aquí. Esta es la vela semanal de Tesla. Que si vemos desde donde al máximo que llegó y al mínimo que llegó, tuvo una caída de más del 17.31% en su evaluación, la acción de Tesla, que pasó de $217 a $180. Entonces, si en algún momento quieren comprar acciones de Tesla, este es el momento. Porque la historia decía que nunca iba a caer de los $200 y de hecho la zona de soporte, si se dan cuenta, la EMA estaba casi en conjunción con los $200. Esa es una zona de soporte bastante fuerte. Entonces decían que nunca más iba a volver a caer abajo de 200. Desde el año pasado venían con esa narrativa. Y sin embargo vemos cómo cayó significativamente abajo de $183. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Significa que Tesla se va a ir a pique? ¿Significa que ya no tiene ningún futuro la acción de Tesla? Yo diría que al contrario. Este es el momento en donde se acumula.
acciones. Por supuesto que estamos hablando de grandes ligas. Una acción de Tesla no nos va a hacer millonarios, pero aquí es donde los grandes jugadores pueden volver a entrar en Tesla. El punto más bajo que tuvo fue en enero del año pasado, en $112. Yo sí creo que todavía puede caer un poco más hasta la zona de los $161, más o menos, $165. Pero luego se espera que tenga una, si se dan cuenta, es una de los stocks que más me gusta analizar, pero hay que ver en el tiempo cómo se ha comportado la acción. Si se dan cuenta, la acción empezó desde que lo tenemos en el 2010, empezó a $2 de evaluación y llegó a estar arriba de los $1,000. Y aquí les voy a explicar qué es lo que pasa con eso. Llegó a estar arriba de los $1,000 y se volvió una acción demasiado cara para comprar. Entonces, cuando las acciones se vuelven demasiado caras para comprar, lo que un montón de compañías deciden es hacer un split. ¿Y qué es un split? El split de acciones es que ahora ustedes ya no van a tener una acción de $1,000, sino que van a tener 4 acciones de $250. Eso es en términos someros que es un split en el mercado financiero. Entonces, Tesla ha sufrido, si mal no recuerdo, puedo estar equivocado, pero les prometo buscar una respuesta. Pero según yo recuerdo, Tesla ha tenido dos splits históricos. Cuando llegó a valer más de 200 de $1,000 por acción, hizo un split hasta una evaluación de $250 por acción. Era un split de 4-1. Y esto es una práctica bien común en las compañías estadounidenses. Amazon lo ha hecho, Google lo ha hecho, Tesla lo ha hecho, Meta lo ha hecho, Facebook, que ahora es Meta, lo ha hecho. Y eso permite que nuevos inversores entren en el mercado. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo comprar una acción en $1,000 que ahora que la acción valga $250. Existen más acciones con el mismo monto, con el mismo valor de mercado, con el mismo valor total de mercado como empresa, pero solo se diluyen las acciones. ¿Sí? Entonces, someramente eso es lo que es un split. Entonces, eh, Tesla es una acción sumamente codiciada, ya sea por moda, ya sea por el futuro que se le ve a los carros eléctricos, por lo que sea. Tesla es una acción que siempre ha sido bien cotizada. Entonces, las caídas de Tesla, podemos ver como aquí cayó, por ejemplo, en el 2020, por la crisis sanitaria del COVID, cayó en 70% el valor de la acción. Desde aquí hasta esta zona de aquí, cayó un 62% en el 2020 la acción. En esta caída de aquí, que fue en el 2021, tuvo una caída de evaluación del 40% el valor de la acción. Y si hablamos de la caída más grande que ha tenido desde el valor máximo histórico en octubre del 2021 hasta el bajo más bajo aquí, ha caído un valor del 75%. Entonces, Tesla ha tenido caídas peores que la actual. Y sin embargo, siempre se ha levantado. Vemos como aquí desde la primera caída del 40%, se levantó 1,269%. De la segunda caída histórica, tuvo un repunte de 134%. Y de la tercera caída histórica, tuvo un repunte de 194%. Entonces, muy opinión personal. Yo no considero que Tesla se vaya a ir al suelo. Yo considero más bien que por el tipo de earnings, el tipo de ganancias que reportó este año, donde ha tenido muchísima competencia con el mercado chino, eh, por Carvana, con empresas chinas de carros electrónicos, ha sufrido en sus ganancias. De acuerdo, definitivamente hay una caída en los precios. Pero
eso no quiere decir que la evaluación de la compañía sea menor. Es tan fácil como que Estados Unidos pase una ley regulando el mercado, diciendo que van a pagar más aranceles los vehículos chinos y Tesla va a repuntar. Es tan sencillo como que muchos inversores estaban esperando el momento adecuado para volver a comprar Tesla y vuelvan a comprar la acción y eso dispara el precio de nuevo hacia arriba. Entonces, eso no significa que Tesla se va a ir al suelo, tampoco significa que compren ahorita y metan todos los ahorros de su vida, pero esta es una buena temporada para evaluar la acción de Tesla y también, ya sea comprar el CDF, que es el contrato por diferencia de precios, que es lo que hacemos en trading. Hay algunos brokers que les permite operar la acción de Tesla como un instrumento financiero, o hay algunos brokers que les permite comprar la acción de Tesla. El más sencillo de buscar es Ameritrade. TD Ameritrade es regulado en Estados Unidos, que ahora es parte del grupo de Charles Schwab. Em, Pueden incluso adquirir la acción de Tesla. Ahora, por supuesto que estamos hablando de grandes ligas. O sea, si ahorita la acción de Tesla vale $184 y le meto, qué sé yo, para comprar 10 acciones necesito casi $2,000. Y para que esas 10 acciones me generen algún rédito, tendrían que llegar a valer $1,000 cada acción. Entonces, es una inversión a largo plazo, es una inversión de grandes ligas, es una inversión de millones de dólares, ¿no? Pero eso se puede hacer a través de Ameritrade. Ahora, ¿se acuerdan que les dije durante la semana en el grupo que Tesla iba a reportar ganancias y que eso podía mover el mercado? Tesla, como lo vimos en la clase anterior, maneja una gran porción del mercado. Vemos aquí. Tesla, solo Tesla, es de los grandes jugadores del Nasdaq. Y vemos cómo solo Tesla ha caído en la semana un 12,73%. Y a pesar de que el sentimiento es alcista, Tesla tuvo la fuerza suficiente para mover el índice hacia abajo. Aparte, y de hecho, les voy a explicar qué pasó, hubo noticias, se vio el Producto Interno Bruto del Salvador, de Estados Unidos, disculpar, las raíces. Eh, Hubo reporte del Producto Interno Bruto de Estados Unidos y eso fue lo que hizo, si nos vamos a temporalidad de 4 horas, y eso fue lo que hizo que el índice tuviera esta subida. Esta subida fue del martes a la apertura y el miércoles a la apertura también tuvo una subida significativa porque hubo noticias del GDP. Luego, el mismo miércoles, al finalizar la sesión de Nueva York, reporta Tesla sus ganancias, que realmente fueron pérdidas, y eso hace que el mercado empiece a ser volátil. Empieza a bajar, empieza a subir, empieza a bajar y se mantiene más que todo bajista. Yo considero, y ya les voy a explicar por qué, que estamos todavía ante una subida posible hasta más o menos la zona de los 17,800. Cualquiera diría como, no, pero Joe ya reventó en la parte, parece que ya va a tener una tendencia bajista, que se va a ir a pique. Sí, pero aquí hay un montón de algo que se llama estructura de mercado. La estructura de mercado, y esto sí, le ponen atención a la grabación o anotan ahorita, es una de las cosas que más les va a ayudar a determinar las tendencias de un instrumento. Veíamos hace un par de clases, creo que la clase anterior lo veíamos, que el mercado está compuesto de impulsos y retrocesos. Aquí hay un impulso, luego un retroceso. Aquí hay otro impulso, otro retroceso. Luego aquí hay otro impulso, un retroceso
impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. ¿Sí? El mercado financiero está compuesto de impulsos y retrocesos. Luego, si analizamos diferentes temporalidades, la estructura del mercado me lo da, y voy a anotarlo aquí, los altos más altos y bajos más altos. Voy a poner completo. Altos más altos y bajos más altos. Si estoy en tendencia alcista, voy a poner aquí a la alza, me lo va a dar por altos más altos y bajos más altos. Y a la baja me va a dar altos más bajos y bajos más bajos. Ya les voy a explicar qué significa ese trabalenguas. Para determinar si un instrumento va a seguir en una tendencia alcista, yo tengo que ver que mis altos sean más altos que el anterior y que mis bajos sean más altos que el anterior bajo. ¿A qué me refiero con eso? Aquí tenemos una zona de soporte. Aquí. ¿Sí? Entonces, si ahí yo lo determino como el inicio de mi tendencia alcista, eso fue el 22 de diciembre, 29 de diciembre de 2022. Si yo lo determino como el inicio de mi tendencia alcista, aquí tengo un alto, aquí tengo un bajo, luego aquí tengo un alto. Ese alto, si yo lo marco ahí, fue más alto que mi alto anterior, que era ese. A eso me refiero con altos más altos. Ese alto que está aquí es más alto que el anterior. Y luego de aquí, ¿dónde estás? Aquí. Dime, Héctor. ¿Con cuántos picos se determina o sería el ideal? ¿Con unos dos o tres? Es que esto no estamos hablando de rompimientos de tendencias todavía. Ah, ajá, ajá, Porque en las líneas de tendencias, cuando hablamos de canales o de líneas de tendencia, hablamos de por lo menos 3 toques para validar una línea de tendencia. ajá. Pero en un alto más alto o en un bajo más alto es simplemente estructura de mercado. Y ya les Ok, voy a explicar cómo determinamos eso. Bueno, ahorita estamos viendo desde el inicio de la tendencia alcista. Yo considero que seguimos una tendencia alcista. Entonces luego habría que ver qué pasó en la tendencia bajista del 2022, ¿será eso? Sí, 2022. Luego, si yo sigo marcando aquí, mi siguiente bajo es este. Lo vamos a poner con una línea verde. Si yo pongo este como mi bajo, este, este lo quiero marcar. Si ese es mi bajo, este bajo es más alto que este bajo anterior. Entonces tengo varias cosas. Mi alto es más alto, mi bajo es más alto también. Entonces sigue siendo una tendencia alcista. Si yo sigo viendo impulsos y retrocesos, aquí hay otro alto. Entonces este alto es más alto que el anterior y este bajo, perdón, y este bajo aquí es más alto que el anterior. Aquí hay una cosa. Vamos a seguir dibujando. Entonces sigo teniendo bajo más alto, alto más alto, y aquí mantiene el mismo lugar. Todavía no puedo hablar de un rompimiento. Y le voy a explicar por qué. Este bajo, perdón, este alto es más bajo que el anterior.
y este bajo es más bajo que el anterior. Aquí pude haber hablado de un cambio de tendencia. Si me hubiera marcado un segundo alto más bajo, o sea, por aquí, y luego otro bajo más bajo, entonces ahí ya puedo hablar yo de un cambio de tendencia. Dos altos más altos, dos bajos más bajos. Dos bajos más, dos altos más bajos o dos bajos más bajos. Para hablar de un cambio de tendencia. Pero si se dan cuenta, vamos a borrar esto de aquí. Si se dan cuenta, aquí hay un bajo más alto más alto, al mismo nivel, poquito más alto, mismo nivel, un poquito más bajo, y ahí rompió. Pero luego hay otro alto más alto. Hay varios, de hecho. No voy a marcar este primero. Este debería de ser aquí. Ahí. Y luego hay un otro bajo más alto más alto, bajo más alto y así. Entonces, si se dan cuenta, retoma la tendencia alcista. A pesar de que hay un rompimiento, no hay suficientes rompimientos para confirmar una tendencia bajista. Entonces aquí seguimos netamente en tendencia alcista. Ahora bien, si yo me voy a temporalidades más grandes, se ve más claro. ¿Eh? Este bajo, voy a marcar con un cuadrito para que lo vean. Este bajo de aquí sí es más alto en temporalidad mayor que este bajo de aquí y que este bajo de aquí. Entonces, a pesar de que en temporalidad diaria sí parecía que había un rompimiento de tendencia, en temporalidad semanal seguía bien claro. Alto más alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto y alto más alto. Entonces, en temporalidad mayor sí tenemos una tendencia alcista. Seguimos teniendo una tendencia alcista. Entonces yo considero que mi análisis de la semana anterior sigue siendo válido. Esta semana hay un montón de earnings, hay un montón de ganancias reportadas y para eso también pueden ver, van a disculpar que es una clase bien técnica, pero esto eso es sumamente importante y es sumamente básico, pero un montón de gente no le pone suficiente atención. Esto de los altos más altos y bajos más altos es básico en las temporalidades, en las tendencias. Y un montón de gente no lo ve. Entonces, esto les va a dar un análisis todavía mayor de las tendencias. Y para hablar Y de earnings, dime, Alex. no, eso te iba a decir que esta semana hay bastantes noticias, bo, desde Primero, el martes, creo. Y hay un primer montón viernes de de mes, ajá. noticias, hay un montón de Ujú. noticias. Si vemos aquí, desde el martes tenemos noticias de tercera, de 3 estrellas. Miércoles, que siempre tenemos los inventarios del petróleo. Pero Cae aparte, primer viernes de el, mes. pero aparte el miércoles, y esta quizás es la más fuerte que va a haber el mes, hay habla la Fed. Habla la Fed y no solo habla la Fed, sino que aquí se va a ver realmente cuál va a ser la tendencia anual. Porque ¿Qué es esta ese? es ¿Qué es el FOMC? el FOMC, Ajá, FOMC. ya les explico, cuando decía cargar mi computador. Aquí está, es el Federal Open Market Committee. Es básicamente quien ve las tasas de interés, la economía a grandes rasgos estadounidenses. La Reserva Federal, que el Comité de Mercado Abierto, que eso es el Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal, es un comité que pertenece a la Fed. Hablan de la política monetaria.
y son los que evalúan las tasas de interés. Entonces, el miércoles tenemos más que todo, esta noticia de las 11 de la mañana del miércoles, esa va a marcar un montón de tendencias de lo que va de aquí hasta marzo, digamos, de este año, tanto para el dólar como para los índices relativos al dólar. Esta decisión de interés, ¿se acuerdan que vimos en la última sesión del año? Cuando yo hacía qué es lo que iba a pasar, que iba a haber, que la Fed dijo que iba a haber un recorte de tasas de interés. Si hay un recorte de tasas de interés, la mayoría de gente va a ser alcista por un tiempo. ¿Se acuerdan que les decía que cuando la Fed baja tasas de interés, históricamente lo que ha pasado es que el mercado colapsa, pero no a corto plazo. A corto plazo va a subir el mercado, porque un recorte en las tasas de interés habla un montón de que la gente va a poder invertir más dinero. Si por el contrario la Fed mantiene sus tasas de interés o sube sus tasas de interés, va a tener un impacto negativo a corto plazo en los índices. Entonces la noticia del miércoles es sumamente interesante y es sumamente fuerte relativa a lo que se espera en los mercados. Entonces, y no solo eso, como bien decían ustedes, el viernes también tenemos NFP. Y NFP históricamente han visto cómo mueve el mercado. Primer viernes de mes. Entonces, hay un montón de gente, si nos vamos a la parte de ideas, de TradingView, hay un montón de gente que está viendo bajista el Nasdaq. Hay un montón de gente que dice que este es el momento donde Nasdaq va a caer, que este es el momento donde Nasdaq está desplomándose. El sentimiento es bajista. Y sin embargo, hay muchos que están diciendo que hay una divergencia alcista. Hay muchos que están diciendo que va a romper máximos históricos. Está viéndolo de las dos maneras, ¿no? Dependiendo de qué haga en este triángulo descendente. Dice que va a ser sumamente alcista. Y entonces, ¿qué veo yo? Yo considero que por lo menos de aquí a marzo, el mercado va a seguir subiendo. Por lo menos febrero. Enero, lo que queda de enero y gran parte de febrero va a seguir subiendo. Porque también tenemos, ¿no?, todos los earnings que vienen. El 20, bueno, aquí no me pone el de la semana, me pone solo el de ese día, del viernes. Pero vamos a ver si me pone la semana. No, todavía no tenemos la semana. Aquí está. No ha puesto el de esta semana que viene. Solo puso el de la semana pasada. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Y les voy a pasar esta página que se llama Earning Whisperers, donde pueden ver los earnings de las empresas. Entonces ya sabíamos, por ejemplo, que el miércoles 24, que fue lo que les puse en el grupo, el miércoles 24 Tesla iba a cerrar. Entonces Tesla ya sabemos que es una parte fundamental del índice. Entonces, la semana que haya earnings de Microsoft, de Google, de Apple, de Amazon, de Nvidia, de Meta, por supuesto que el mercado va a estar extremadamente volátil. Entonces, pueden saber qué va a pasar o bien qué empresas van a declarar eh, earnings o ganancias siguiendo a esta página. Se lo voy a poner aquí en el chat, en el WhatsApp. Se lo voy a poner también en el chat de Zoom para que lo sigan en Instagram.
no entra en ningún detalle técnico, solo les avisa qué empresas van a tener earnings. Y de hecho, vemos aquí como Tesla, ¿aquí está? Tenía una proyección del 9.4% y las opciones esperaban un movimiento del 7.2%. Al final fue tan mala el reporte de Tesla que cayó un 17%. En lugar de moverse un 9.4%, se movió un 17%. Entonces, esta página, como todo, les permite tener más arsenal para su conocimiento. Luego, ¿qué más? ¿Qué vemos? Eso para el índice, para el mercado de acciones en general. Y si hablamos del oro, que es el favorito, Justo decirte yo el oro cuando ajá, dijiste que más. ajá. Y si hablamos del oro, vemos como el oro sí completó el análisis completito que hicimos la semana pasada. ¿Bien? Vemos cómo desde esta zona que marcamos como un Fibonacci entre la zona dorada, vemos cómo sí cayó. Ujú. Este fue el cierre del viernes. Estamos en temporalidad de 1 hora. Somos en temporalidad de 4 horas. Esta es la apertura del lunes. Y se acuerdan que les dije, va a llegar a esta zona y va a caer. Que fue exactamente lo que hizo. Llegó a esta zona, tuvo una caída suave, una caída no suavecita, pero nosotros esperábamos una operación de 20 pips. Tuve que ver, sí, 18 pips es lo que esperábamos. 18 puntos, perdón, que son 180 pips. Y 18 puntos al riesgo más bajito son $18. Entonces, fue una operación bastante pequeña, bastante eh, conservadora, pero fue un análisis cumplido. Luego, ¿qué vemos para la otra semana en el oro? Vamos a quitar este análisis que hicimos y veamos qué encontramos en el oro. Primero, en temporalidad diaria, me parece que todavía tiene espacio para subir, para volver a subir. Temporalidad diaria, temporalidad de 4 horas también lo veo con posibilidad de subir. Pues sí, yo lo estoy viendo netamente alcista esta semana para el oro. Y veamos qué podemos esperar del oro. Está en un nivel 38.2. A lo mejor pueda caer un poquito en los primeros 2 días. Hasta esta zona de los 1980, más o menos. Por aquí. Para luego esperar una compra, una comprita. Aquí un stop loss de unos $40, 40 puntos más o menos. Digamos 49, quizás mucho riesgo ahí. 47 puntos. Y una subida de 167 puntos. Pero es una subida quizás, no sé si me atrevería a decir que va a llegar a su máximo histórico, pero podríamos dejarla como una operación 2-1. Ahí está en una operación 3.5-1. Pero sí voy a borrar todo este ruido para que vean más limpio lo que quiero que vean. Una operación 2-1 la podríamos dejar por ahí. Ahí. Operación 2-1. Esperar a que baje a esta zona de los 1980 y luego que suba hasta los 2078. Una subida de más o menos 100 puntitos. Que yo espero que se tarde más o menos esta semana que viene, que más o menos hasta el miércoles o martes llegue a esta zona y que luego se dispare el resto de la semana hacia arriba. Ojo,
esta es una operación un poco riesgosa porque tiene 50 pips, 50 puntos, perdón, de stop loss. Que el riesgo más bajito son $50. Permítanme un momento. Gracias. O sea que es para Eso. hacerla en el riesgo más bajo. Yo diría, si van a entrar a ese Si setup, pretendemos, ajá, ajá, si van a entrar a ese setup, yo diría que entren con un riesgo más bajo que el normal. Porque es solamente una operación 2 a 1 con un stop loss un poco abierto. No me gustaría ponerlo porque podría ser un stop loss un poco más cerrado por aquí pero se puede cerrar. si respetáramos esta zona de techos, esa zona de aquí. Ujú. Pero me parece que esta zona de pisos de aquí es más fuerte. Me concuerda con nivel de Fibonacci, concuerda con zona fuerte de pisos. Si le ponemos un poco más de indicadores, esta zona está justo donde está usando la EMA como una zona de soporte. Entonces siempre es que rompe un poco la EMA y vuelve a ocupar la de soporte. Por eso yo diría que el stop loss por aquí más o menos, ¿no? 45 puntos, entre 45 y 50 puntos de stop loss. Ahí lo veo yo. Y no me atrevo a decir que va a subir hasta aquí para que sea 3.5 a 1, porque es bastante arrogante decir que va a volver a subir hasta el máximo histórico a esta altura. Puede ser que más allá del año sí. ¿Por qué? Porque a mediano plazo yo sigo viendo al índice netamente bajista. Estas Aunque dos con semanas que vienen, perdón, perdón, con las noticias del miércoles y todo, no me extrañaría que se pegara su levantón. ajá. Por eso, o sea, esta semana es volátil. Esta semana que Ujú, viene es sumamente volátil. ujú, Entonces, si concuerda con que hay un sentimiento bajista en el índice, muy posiblemente el oro sube. Pero yo esta semana la veo alcista para el Nasdaq. Por lo menos no alcista fuerte, no alcista continuado, pero sí ujú. va a pegar buenos mechazos hacia arriba. Y es un buen momento para tomar parciales, para cerrar operaciones en ganancia, para proteger operaciones, más que para esperar movimientos. Ok. Sino que llega a un nivel y la cierro. Entonces yo así lo veo. Veo el oro, veo el Nasdaq. El Nasdaq lo veo a diario, me parece que está completamente sobrevendido, pero sin embargo la siguiente semana veo que puede llegar hasta más o menos los 17.800. Y luego sí, esto sí lo quiero dejar bien claro, lo que dije al principio de año lo sigo manteniendo. Yo veo 2024 bajista para el índice, que puede llegar incluso hasta la zona de los 12.000, 13.000 sin problema. Estamos hablando de una caída de casi 5.000 puntos. Entonces yo eso sí lo sigo viendo como una posibilidad real allá por segundo trimestre del 2024. Incluso terminando el primer trimestre de 2024. Entonces simplemente de saber esperar. Luego, el Bitcoin tuvo una caída fuerte y sin embargo ya se está recuperando un poco. Vemos cómo desde el análisis que hicimos, que fue el domingo, el fin de semana anterior, que fue el sábado 20 de enero, vemos cómo Bitcoin tuvo una caída. Voy a cerrar esto un poco aquí. Bitcoin tuvo una caída de más o menos 2.500 puntos. O sea, una caída máxima de 3.000 puntos. Que eso al riesgo más bajito. O sea, si pudieran operar en micro lotes, no, en nano lotes, perdón, serían $30. En micro lotes, o sea, el 0.01, serían $300 de ganancia en el análisis que hicimos. Luego se regresó y ahorita está otra vez en punto de entrada. Pero hubiera sido una operación que pudiera haberse
se pudieran haber cobrado parciales. Y luego el euro dólar, que veo para el euro dólar en esta semana. Si el Nasdaq, o más bien si el índice es alcista, yo el índice del dólar lo veo bajista. Y eso concuerda que el índice del dólar se ve bajista, o sea que el euro dólar está un poco alcista porque el euro va a ser la moneda dominante. Y si el índice del dólar está bajista, el Nasdaq va a tender a subir. Yo espero que el movimiento semanal sí sea alcista en Nasdaq. Lo mismo dije la semana pasada y estuve más o menos acertado. Si vamos a borrar este hormiguero que hice aquí. La vela semanal, salvo por lo que hizo Tesla, tuvo una subida importante. La vela semanal tuvo una subida completa desde que abrió de 310 puntos. Y sin embargo, a pesar de que Tesla reportó pérdidas, la vela sigue siendo alcista. No terminó con una vela bajista, no terminó con una vela envolvente, no terminó con nada que diga que hay un cambio de tendencia, salvo que esta es una vela que en análisis técnico se considera una vela hammer, una hammer invertido. Una doji que podría tender a cambiar. Sin embargo, por las noticias que se vienen, yo considero que es alcista. Habrá que ver, habrá que esperar. Recuerden que todo eso son conjeturas, nunca es un consejo de inversión, solo es que es lo que estoy viendo yo en el mercado. No sé si tienen alguna pregunta. No. Entonces, No, de mi lado. bueno, y voy a terminar con esto. Hablamos de la tendencia alcista, altos más altos, bajos más altos. Podemos analizar qué pasa cuando sí hay un cambio de tendencia. Si nos vamos a noviembre del 2021, que fue donde había alcanzado su alto histórico anterior, vemos cómo viene subiendo. Alto más alto, bajo más alto, alto más alto aquí, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto, hasta llegar aquí. Luego, hay un rompimiento del nivel con fuerza. Esta vela lo rompe. Esta vela del 17 de enero, una vela semanal del 17 de enero, rompe con fuerza el nivel y luego marca un bajo, este bajo, de aquí, lo vamos a poner en otro color. Vamos a poner en color verde. No. Poner color rojo. Ese bajo, si se dan cuenta, es más bajo que mi alto anterior, que este. Luego marca un bajo más bajo que este. Un alto más bajo que el anterior, que es este. Y luego sí hablamos de una caída. Hasta aquí. Y luego vuelta otra vez. Aquí ya no rompe el bajo anterior y hay un cambio de tendencia hacia la alza. ¿Sí? Entonces, básicamente eso. Esa es una forma fácil, bueno, fácil, pero estudiada, de analizar tendencias. Altos más altos, bajos más altos. ¿Sí? ¿Todo bien con eso? Que los veo ahí que se están quedando un poco dormidos. No. No, pero sí. Alex hasta en mute nos tiene. Disculpa que me acaban de hablar acá y no te escuché lo último que dijiste. Que te estabas quedando dormido. No, 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 que me estaba hablando Diana. Bueno, entonces eso, en cuanto al análisis técnico, esa es la clase de ahora, altos más altos, bajos más altos.
El consejo de siempre, agarren un gráfico, mánchenlo, entiéndanlo, y esa es la forma en cómo van a entender los mercados financieros. En cuanto a las expectativas de los instrumentos, ahí está en el análisis. Alcista para el índice, alcista para el oro y bajista para Bitcoin y bajista, pues bien, alcista para eurodólar. ¿Ok? Entonces lo dejamos aquí hasta aquí el día de ahora. Ya les mando ahí la grabación de la clase. Digo, gracias, José. Bueno, De pasen acuerdo, buena gracias. semana y ahí les escribo cualquier cosa. Pero pues, Gracias, buen fin de. gracias, nos vemos, buen fin de igual.